¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al Faro, el videoblog del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Mi nombre es José Coyoc, coordinador de investigación del ODEPI, que es una iniciativa del Fondo de Defensores para dar seguimiento al ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy en esta primera emisión del Faro vamos a platicar sobre el movimiento indígena ecuatoriano y la coyuntura electoral, proceso importante para la región de América Latina. En esta emisión queremos darle la bienvenida a este estudio virtual a Sofía Lanchimba, socióloga especializada en el estudio de movimientos sociales y políticos. Desde una perspectiva histórica, su visión y voz nos parece muy importante para hablar sobre los pueblos indígenas, los movimientos políticos y sociales y su relación con los estados-nación. Bienvenida, compañera Sofía. Muchas gracias, es un gusto estar por acá. Y bueno, Ecuador, como sabemos, se caracteriza por tener un movimiento indígena muy bien articulado que desde hace décadas ha sido capaz de influir en la agenda nacional. Una de las movilizaciones más recientes se dio en 2022, en donde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador articuló a diferentes sectores sociales frente a las reformas neoliberales del gobierno ecuatoriano, refrendando esta fama histórica del movimiento de tirar presidentes. Y de ahí que creemos pertinente hablar sobre este tema en esta primera emisión del Faro. Un par de años después nos encontramos nuevamente en una coyuntura electoral con un candidato presidencial que había sido respaldado por el movimiento indígena, como lo fue Leónidas Issa, y el auge también de diferentes proyectos de ultraderecha en la región, además de una crisis de seguridad producida por el auge de la violencia asociada al narcotráfico. Bueno, en este contexto es que queremos preguntarle a Sofía cómo se da esta coyuntura electoral en el Ecuador, sobre todo frente a la movilización de 2022 y también frente a esta crisis de seguridad, que es lo que está sucediendo en el Ecuador en las elecciones presidenciales frente a estos dos temas importantes. Yo creo que lo fundamental es que ha cambiado la agenda de discusión, ¿no? Si la agenda de discusión en el 2019 o en el levantamiento del 2022 eran temas ligados con la justicia social y eran temas ligados con el proceso de golpe que están teniendo las poblaciones en términos de la aplicación de una nueva oleada de neoliberalismo. Creo que en este momento la agenda ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado de manera muy acelerada, muy rápida y de manera muy violenta, ¿no? Entonces, en este momento, el tema de discusión ya no son temas ligados con la justicia social, con mayor acceso a educación, mayor empleo, educación, el tema de subsidios a la gasolina, por ejemplo, el tema de la canasta básica. Esa agenda está un poco desplazada por otra agenda que es la agenda de seguridad y la agenda respecto a qué se va a hacer respecto a esta violencia que está viviendo el Ecuador, ¿no? Esto ha cambiado durante los últimos 5 años en el caso de Ecuador, pero sobre todo lo vemos en los últimos 2 o 3 años con evidencias de masacres carcelarias, el año anterior vimos, por ejemplo, cómo estallaban varios cochebombas en el país, que una cosa que nunca se había experimentado. Y vemos que en ese momento Ecuador es el primer país en términos de muertes violentas en la región, ¿no? Entonces, el mapa cambió muchísimo en términos de violencia y la gente también pues se siente muy insegura, siente mucho miedo y está, digamos, saca lo más conservador de la gente este tipo de miedo, ¿no? Entonces la gente está prefiriendo muchísimo más hablar de cuál es el tipo de respuesta que se va a dar a la violencia que se está viviendo y a la inseguridad, y prefieren mucho todos estos discursos de mano dura, de militarización, de securitización, de incremento de las penas, y eso está marcando un poco el escenario político, ¿no? Ya no es un escenario político en donde los movimientos sociales, digamos, de alguna manera podían imponer sus agendas
sobre la mesa para discutirlas, o las izquierdas, los progresismos podían hablar de, no sé, discutir el tema del desarrollo, etcétera, etcétera, sino que es una agenda muy marcada por qué vamos a hacer frente a todos estos grupos delincuenciales, ¿no? Y ahí lo que más resuena, pues, es justamente estas agendas muy de mano dura, ¿no? Y un poco hemos visto quién pelea por mostrarse como, sobre todo en esta visión muy masculina de los hombres fuertes que logran aplicar políticas de mano dura, pues son estas imágenes que se han estado un poco disputando entre los diferentes candidatos presidenciales, ¿no? Entonces es una agenda que ya está muy marcada por eso, y entonces toda esta otra discusión de justicia social queda un poco desplazada. Sabemos que históricamente, y a pesar de representar menos del 10% de la población, el movimiento indígena pues ha sido, en el Ecuador, ha sido capaz de plantear reivindicaciones de escala nacional. Una de estas últimas exigencias, y que le hemos dado seguimiento desde el observatorio, es la exigencia de nacionalizar campos petrolíferos. Y queríamos preguntarte qué ha llevado a la CONAIE a tener pues este tipo de propuestas y de exigencias frente al Estado-Nación ecuatoriano, teniendo en cuenta también que en la región de América Latina muchas veces esta exigencia suele ser por precisamente tener un mayor control de parte de los pueblos indígenas, pero no tanto desde el punto de vista de la nacionalización. Bueno, creo que eso se podría evidenciar en una frase que recorrió mucho en uno de los levantamientos en el 2001, que era nada solo para los indios, ¿no? Entonces, digamos, todos los levantamientos, todos los procesos, todos los proyectos políticos, el programa político del movimiento indígena, ellos siempre lo han dicho, nunca ha sido únicamente un programa únicamente para los pueblos y nacionalidades indígenas, sino que es un programa para el conjunto de la sociedad en el sentido de los sectores populares, ¿no? Y entonces eso se debe mucho a que el movimiento, pues ha sido un movimiento que tiene en donde se conjuga un carácter de clase y un carácter étnico. Digamos, este es un proceso que viene negociándose desde los años 80, 70, que son los años en los que se produce la articulación a nivel nacional. Dicho sea de paso, es el único movimiento en América Latina que tiene un carácter, que tiene una organización nacional, que precisamente ha implicado un montón de negociaciones durante los 70, 80, para vincular pueblos y nacionalidades muy, 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 muy diferentes, con intereses muy diferentes, con proyectos políticos muy diferentes, sobre todo entre la Sierra y la Amazonía. Pero, digamos, todo este proceso de negociación ha implicado una identificación política muy amplia, muy flexible, en donde el carácter de clase y el carácter campesino han estado ahí permanentemente, ¿no? Si nosotros revisamos, por ejemplo, el proyecto político del 94, o revisamos el documento de conformación de los pueblos y nacionalidades por ahí en el 89, ellos dicen, ¿no? Nosotros somos, digamos, pobres, pero además somos indígenas, ¿no? Ahí se conjuga ese carácter de clase. Y por lo tanto, el programa político no es un programa únicamente para los pueblos y nacionalidades indígenas, sino es un programa para el conjunto de sectores populares, y digamos, nos identificamos con el pueblo oprimido y el pueblo explotado, ¿no? Es en ese conjunto de articulaciones en donde puede jugar, digamos, otro tipo de articulaciones políticas. Por eso el movimiento indígena ha logrado, en el caso de Ecuador, ser el gran hegemón, si quieren, en el campo popular, que logra articular otras luchas, logra articular a las luchas de mujeres, logra articular a sentimientos de marginación por ejemplo, incluso disidencias sexuales, de clases populares, de estudiantes, de organizaciones barriales. Digamos, hay un desbordamiento de su agenda más allá de lo étnico, ¿no? Es decir, no es un programa de pueblos y nacionalidades. Lo he dicho igual muchas veces, ¿no? Nuestra propuesta del Estado plurinacional no es una propuesta para los pueblos y nacionalidades, es una propuesta
para el conjunto de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Entonces yo creo que ese carácter que además permanentemente miran el problema en términos estructurales, lo dicen permanentemente, el problema entre comillas, del indio, no es un problema de orden pedagógico, casi retomando a Mariátegui, no es un problema pedagógico, no es un problema eclesiástico, es un problema estructural. Y por lo tanto, pues nosotros tenemos que intentar resolver en términos estructurales. Y por lo tanto, siempre están pensando en términos nacionales, en términos de disputa con el Estado, ¿no? Y eso también digamos, refiere mucho al tipo de relación que se ha forjado entre Estado y actores sociales, ¿no? Y en Ecuador eso es posible porque no tenemos un Estado, por ejemplo, del tipo mexicano, que es un Estado que obviamente o cooptaría o eliminaría esas expresiones, sino que en el caso ecuatoriano es un Estado mucho más, digamos, algunos académicos hayan dicho, es un Estado en ciernes, que es un Estado que, digamos, todavía tiene grietas en donde se puede negociar, incluso disputar el mismo carácter del Estado, ¿no? No queremos un Estado plurinacional. Y entonces, digamos, todo ese conjunto de elementos hace que en momentos como estos, pues el planteamiento de organizaciones como la CONAIE sea planteamos la nacionalización, por ejemplo, de los hidrocarburos, que ya fue un planteamiento de allá de la constituyente del 2006-2007, que nosotros si miramos igual el programa con el que se presentan en esa constituyente, es una constituyente muy anti-neoliberal en el sentido de todos esos conjuntos de medidas económicas y también de esa reducción del Estado. Ellos dicen, no, esto está acabando con nosotros. Estas garantías sociales mínimas que tenemos el conjunto de sectores, pues el Estado neoliberal está acabando con eso, ¿no? Y entonces ese planteamiento es el que permite que su lucha pueda articularse con otros sectores, ¿no? Y nosotros lo vemos en cada levantamiento. Hay un proceso de levantamiento, comunidades llegan a la capital, pero en la capital se encuentran con los pueblos, con los barrios y con mucho apoyo y mucha capacidad de, sobre todo las clases populares, de solidarizarse, digamos, no solamente en términos muy específicos, muy materiales, sino de estar presente ahí, ¿no? Y, digamos, en el 2019, en el 2022, digamos, el conjunto de organizaciones, de sectores movilizados, a quienes veían, era la CONAIE, ¿no? Lo que decía la CONAIE era prácticamente tu lineamiento, ¿no? Es decir, ¿cuál es el ¿qué vamos a hacer en este momento? Ok, escuchamos las transmisiones de la CONAIE para saber qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, digamos, ese carácter es un poco el que le permite, digamos, no solamente porque su proyecto piensa en términos nacionales, sino porque también es legítimo en términos de representar a los sectores populares, que es algo que, por ejemplo, nosotros no vemos en otros territorios, ¿no? Y ya para ir concluyendo este primer episodio del videoblog, queríamos preguntarte también acerca pues, de algo que acaba de suceder hace poco, que es este acuerdo muy difundido entre el correísmo y el movimiento indígena, y que si nosotros miramos, digamos, esta tensa relación, ha habido toda una serie de desencuentros y de acuerdos, ¿no? Estamos a casi 10 días, 10 días exactamente de las elecciones, y queremos preguntarte cuál es tu perspectiva hacia el futuro de este acuerdo provisional, pero acuerdo al fin, entre un sector del movimiento indígena y el correísmo. Sí, yo creo que ha sido un poco la coyuntura política ha orillado a eso, ¿no? Es, digamos, pues durante todos los años del progresismo, permanentemente ha habido esta tensión entre lo que serían, si quieren, la izquierda más partidista, la izquierda más nacionalista, desarrollista, que sería Alianza País, y la izquierda más movimentista y más también ecológica y que sería el movimiento indígena, ¿no? Entonces, por eso permanentemente el principal desacuerdo, pues, es entre esta agenda desarrollista muy minera, muy petrolera, frente a, pues, todos los conflictos territoriales que a eso ha generado en términos de territorio, ¿no? Entonces, eso ha sido un choque permanente y, claro,
como que todavía permanecía ahí en estos años, en estos últimos gobiernos de derecha, esta necesidad de sentarse que esas izquierdas se sienten a dialogar, a discutir, a debatir sobre, digamos, mínimos acuerdos para impedir que la derecha siga ganando, ¿no? Eso no se ha dado, digamos, no ha habido una discusión como tal, no ha habido un debate como tal, pero en este momento lo que nosotros estamos viendo es que el gobierno de Daniel Noboa es un gobierno muy amenazante en términos de todas las garantías sociales que podría ir eliminando, ¿no? En un año y medio hemos visto una destrucción absoluta del Estado, un incremento de índices de pobreza, criminalidad, desempleo, etcétera, 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 etcétera. Y además no solo eso, sino que, digamos, hay un libreto oculto, que es un libreto que empieza digamos, que además no es evidente, que es un libreto muy de mano dura, que hay una violación de derechos humanos ahí, muy por debajo. Hemos visto algo que no habíamos tenido nunca antes, excepto en la década de los 80, durante el gobierno de León Febres Cordero, que es la desaparición de personas y luego el asesinato a manos del ejército, ¿no? Entonces acaba de pasar eso con 4 niños, un poco el caso que se hizo muy, muy visible. Digamos, son 4 niños, son 4 adolescentes desaparecidos a manos del ejército y que luego se sabe que fueron ejecutados por el ejército, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están siendo legitimadas por el gobierno de Daniel Noboa, ¿no? Y entonces ese tipo de situaciones pues ya nos ponen un escenario muy distinto de ligazones con todo este conjunto de ultraderechas de neofascismo, ¿no? Entonces, frente a ese peligro inminente, es que hay que tomar una posición, ¿no? Y que no es una posición para nada cómoda, porque justamente pues el movimiento indígena ha tenido permanentes desencuentros con Alianza País, pero yo creo que es una articulación muy coyuntural y muy política en términos de saber en qué campo de batalla vas a querer pelear durante los siguientes 4 años, ¿no? Si disputar algo de Estado, digamos que es lo que se podría hacer con Alianza País, o que esperar que se siga incrementando todo este tema de criminalización, violencia de derechos, violencia y violación de derechos humanos y posibles incluso muertes de defensores, ¿no? Entonces yo creo que ese es el escenario un poco que orilló muchísimo este tipo de acuerdo. Yo no creo que ese acuerdo, en caso de que gane Luisa, pues se vaya en realidad como que a cumplir, pero sí creo que es un acuerdo muy político en términos coyunturales y de alguna manera es a lo que estamos orillados, porque no es un momento de fuerza del movimiento social ni de fuerza de agendas de izquierda, ¿no? Pues muchísimas gracias por todos tus comentarios y tu perspectiva, Sofía. Te agradezco mucho que hayas podido pues, compartirnos algo que no solo pues representa una coyuntura para el Ecuador, como iniciamos el programa, sino también para toda la región de América Latina. Quería preguntar si tienes algún comentario final, sobre todo con que, bueno, están a la vuelta de la esquina las elecciones. Sí, yo creo que aunque Ecuador es un país muy pequeñito al que a veces se le da poca o nada atención, yo creo que en este momento son muy importantes las elecciones de Ecuador, pues son las primeras elecciones en este año y son las primeras elecciones en un marco en donde tenemos al norte a Donald Trump y al sur tenemos a Javier Milei, ¿no? Entonces tenemos ahí dos elementos que te están marcando muchísimo una agenda muy de derecha. De hecho, esa agenda la vimos en el último debate, que casi casi era una pelea por quién va a aplicar más políticas conservadoras. Incluso la candidata progresista dijo que iba a expulsar a los venezolanos. Digamos, esa agenda se está imponiendo, ¿no? Y un poco las elecciones de Ecuador darán un termómetro de cómo estamos en la región.
si las y los votantes prefieren mantenerse con un gobierno autoritario o si esperan algún tipo de, tienen algún tipo de confianza en estos anteriores progresismos, ¿no? Entonces, sirve mucho para medir cómo estamos en la región. Entonces, creo que ahí será muy importante qué va a pasar en Ecuador. Pues muchísimas gracias, compañera, también nuevamente a las compañeras del canal Ellos y Nosotros, y pues nos vemos en la próxima emisión de este videoblog. Gracias. Gracias a ustedes.